Hola, bienvenidos, aunque un poquito tarde por este contratiempo de la lluvia. Si tú no resides en Guadalajara, Jalisco, esta noche lamentablemente tuvimos un problema con el clima, pero llegué un poquito tarde a casa, lista y segurita, pero todo bien. Vamos a empezar la sesión de hoy, que si bien es un poco tarde por el horario, esperemos no desaprovecharla. Y este lunes empezamos con adaptaciones live action. ¿Realmente las necesitamos? Se ha popularizado mucho últimamente las adaptaciones por algunas compañías de cine, en este caso la del ratón, que es el más popular en todo el mundo, sin darle demasiado pronombre. Están realizando nuevas adaptaciones de lo que algunos consideran los clásicos animados de muchas generaciones que creciendo vieron estas películas desde que eran niños, que disfrutaron de las canciones, que gozaron de las animaciones, que inclusive ahora que son adultos y que ya pueden permitirse el lujo de pagar inclusive colecciones exuberantes de sus películas favoritas, de sus personajes de antaño, sienten que están siendo en cierto grado traicionados por estas adaptaciones, donde no solamente estamos saliendo de la zona de confort de que todo tiene que ser como yo me acuerdo que era, sino que ahora están produciendo no solo cine de calidad en cuestión de animación en CGI, sino también en la cuestión de la animación y en la interacción de los diálogos con las animaciones. En el caso de los live action, que son, como en inglés diríamos, acción vívida o acción fuera de lo animado, en estas encontramos una forma en la que salimos de la cajita de todo tiene que ser caricatura y le damos un giro de 360 grados para mostrar a los personajes de una forma mucho más humanizada. Hola Petrochef, bienvenido, apenas vamos comenzando. ¿Qué tal te agarró a ti el clima con esto de la lluvia? Espero que no te haya pasado ningún contratiempo y que hayas llegado segurito a tu casa. Entonces, como les comentaba al respecto de las adaptaciones de live action, de la popularidad que se han agarrado ahorita es más que nada de eso, que las generaciones de antaño que crecieron viendo estas películas, que crecieron conociendo los personajes, apasionándose por ellos, con estas adaptaciones sienten que salen fuera de esa zona de confort y que están invalidando los estereotipos que ellos ya conocían de los personajes. Me comenta Petrochef en el chat que estaba soleado cuando llegó, pues afortunado tú Petrochef, porque acá en zona centro del área metropolitana lamentablemente sí estuvo toda una situación. Entonces, ¿cuáles son ustedes las películas que sienten que están sonando más o que sienten que están viendo más constantemente en redes? Yo personalmente tomé 3 referencias de películas que conocí desde que era niña, que me gustan muchísimo. Una de ellas soy fan desde que tenía casi como 6-7 años de edad y que inclusive envicié a mi hermana gracias a esa película. Pero poco a poquito vamos dando detalles. De las películas que les quiero comentar, una es la que se viene en boga en esta próxima semanita, que es El Rey León. El Rey León es una película de 1994, producción de La Casa del Ratón, y esta fue dirigida por Rolf Minkoff y Roger Allers. Ellos trabajaron en conjunto para la producción de esta película. ¿Se escucha algo baja? A ver, déjenme le subo un poquito más. ¿Ahí está mejor el sonido? Si ahí ya está mejor, una palomita arriba, por favor, nada más para confirmar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que sí. Entonces, como les platicaba con El Rey León, la película es de los años 90. El tipo de animación que utilizaron y la inversión que hicieron fue una de las más grandes que realizaron en el estudio del ratón. Muchas gracias Petrochef, entonces ya se escucha mejor. Y esta fue con el fin de crear una cadena de los clásicos animados que prácticamente fueron la época dorada después de la era de las princesas, por así decirlo, en la cual nos muestran una animación de la sabana africana y las referencias que se utilizaron para el contexto de la historia del Rey León. Ahí va lo curioso. Algunos dicen que es una referencia total a una obra shakespeariana que es Hamlet, y otros dicen que es la combinación de referencias bíblicas, en este caso de Moisés y de José o José el Soñador. Es un poquito de todo, yo diría, pero más que nada la referencia más clara sí se connota en la historia de Hamlet.
Si ustedes en la secundaria no les tocó leer alguna ocasión alguna de las novelas de William Shakespeare, pues la trama de Hamlet y la trama del Rey León no difieren en muchos detallitos, más que un rey que obviamente gobernaba sabiamente y justamente sobre los suyos, trágicamente pierde la vida en una circunstancia horrible. Su hijo, lamentándose por el dolor y la desgracia, huye de este suceso, y el hermano del rey pues se queda con el reino de este, y después se viene la suscitación de que el hijo se entera y viene a vengar a su padre. Ese plasmado en Hamlet lo llevan hacia el Rey León, pero con animales. Animales que hablan, animales animados que hablan. Hasta ahí diríamos que todo va bien, siempre y cuando no salgamos de la idea que es una animación, que es una película ficticia. Pero El Rey León no es la primera adaptación que vemos con una temática como esta. De hecho, hubo una polémica durante los años 90 con respecto a la producción de la película. Esta es la parte en la que yo quisiera resaltar con referente a las adaptaciones. Bien dicen que no hay nada original, que todos somos copia de algo o de alguien, y en este caso pues no es la excepción. Hubo una circunstancia en 1995-1996 con referente a los derechos del Rey León. ¿Por qué? Porque existía una producción animada mucho antes de que saliera a la venta o que se exhibiera en salas de cines El Rey León, que aquí en Latinoamérica lo conocimos como Kimba el León Blanco, y en Japón se llamaba Yanguru Taitei. Kimba el León Blanco es producido por Estudio Toei de la mano de Osamu Tezuka. Tal vez a ustedes Osamu les suene de alguna otra parte como el padre sagrado de Astro Boy, el unánime en la animación moderna de lo que conocemos hoy como anime. Osamu Tezuka no solamente hizo la adaptación de Kimba como el primer anime a color en Japón en 1965, sino que también escribió el manga con el que él hizo este anime. Entonces, doblemente coronado por el lado literario como por el lado gráfico. Kimba sale en los años 60, tiene mucho hit en Japón, y la aceptación que tuvieron internacionalmente fue que inclusive llegaron aquí a Latinoamérica en los años 80 y hubo doblaje latinoamericano para la serie. ¿Hay diferencias entre el contenido del Rey León y el contenido de Kimba? Sí, sí las hay. ¿No podemos decir que son exactamente lo mismo? No podemos, porque el primero, que es el Rey León, es con final feliz. El segundo, que sería Kimba, es con un final más reflectivo, que si bien no es y vivieron felices por siempre, tiene una enseñanza de por medio que era enfocada a los niños de una generación donde el mensaje no tenía que ver con que todos fueran felices, sino que aprendieran de las experiencias, de los actos que los llevaban a ellos, y que no todo siempre resultaba en felicidad eterna. Entonces, se da la suscitación de que quién es dueño de qué cosa con el Rey León, empezando porque con Kimba la referencia del personaje principal era muy parecida a los personajes que plasmaron para la película. Inclusive en las ediciones de DVD de colección del Rey León que se hicieron por el aniversario de 20 años, hay unas partes donde mostraban las referencias que los animadores tomaron de Osamu Tezuka, como decir, yo lo admiro y lo respeto y por eso veo sus obras para inspirarme yo. Pero hubo personas que se lo tomaron como si se estuvieran plagiando, entre comillas, el trabajo de alguien más. Otra de las cosas curiosas es también que cuando intentaron registrar el nombre de Kimba para su difusión internacional, originalmente el nombre no iba a ser Kimba, iba a ser Simba, pero no se permitieron el poder pagar el nombre del registro. Entonces en los 90s, cuando la industria del ratón registra el nombre de su película y el personaje principal, en este caso Simba, a él sí lograron otorgarle el nombre oficial y registrarlo mediante marca. Entonces podríamos decir que hubo ahí una cierta referencia, sí hubo una cierta referencia, pero se siguen respetando
los lineamientos de por medio. Y no solamente con la cuestión de que hay una producción de anime mucho antes de lo que fue la producción de la película, sino que tal fue el éxito del Rey León en los 90s, que en 1996 sale a producción un musical. Quisiera compartirles unas imágenes con referente al musical para que ustedes entiendan más o menos cuál fue el impacto que tuvo pues en sí la fama del Rey León en esa época, y también para que ustedes conozcan la diferencia que se va a realizar con referente a la película que manejarán ahora en el 2019. Déjenme les comparto la pantalla. Esta es la ilustración promocional para la película de 1994 del Rey León. El estilo que se manejaba entonces era muy estandarizado, más que nada porque la animación de animales en ese entonces no se había probado. Era una de las primeras películas pioneras que dio paso a películas como Tarzán en 1999, donde la combinación de la animación 3D y la animación 2D dio más formalidad en cuestión de los animales. Entonces el Rey León no fue solamente qué bonito se ven, sino que dio un paso en evolución gráfica y de animación a un estudio que quería salir de la zona de confort. Otra de las imágenes de referencia sobre la película que uno podría decir, pues, ¿qué tiene esto de parecido con la versión animada de Japón? Déjenme les muestro. Este es el póster del volumen coleccionable de Kimba. Si bien la referencia pues sí es que un animal es de diferente color que el otro, a lo que ellos referían es que uno salió antes que el otro. ¿Quién salió primero? Kimba, en los 60s. Y después en los 90s sale el Rey León. Entonces, bien podríamos decir, alguien se plagió a alguien, pero no lo vamos a decir abiertamente. Ya hubo fans que sí se lo tomaron un poco más personal y que dijeron, no, pues es que este es mejor que el otro y así sucesivamente. Pero nuevamente, caen cada quien como lo quieran tomar. Y de la versión del musical que les comentaba, que de hecho no ha dejado de producirse hasta el día de hoy, es esta. Inclusive aquí en nuestro país, en México, llegaron en el 2015 con una presentación especial del Rey León en español, y también estuvo en campaña 5 meses, me parece, un periodo un poco corto considerando que han viajado internacionalmente. Ahora, ¿qué va a pasar con la nueva adaptación que van a realizar del Rey León? Siendo 2019 tenemos avances tecnológicos mucho más allá de lo que en un principio de los 90 se formó con las primeras animaciones. Lo que quieren realizar con este live action es una forma de manejar animales reales sin ser directamente animales reales. ¿Cómo es eso? Obviamente no podrían hacer a un león real actuar como ellos quisieran, o interpretar canciones, o moverse de alguna forma que no resultara peligroso ni para el animal como para la persona que los esté grabando. Entonces, el uso del CGI en esta película es al 100%. Todas las escenas, las imágenes que nos van a mostrar en la película, al igual que la interacción de los animales, fueron estudiados previamente con la comparación de la película animada como con la versión live action, entre comillas. Esta es una escena de las clásicas de la canción Hakuna Matata. La versión animada es esta, y la versión que nos van a mostrar en la película, porque aún no se estrena, es esta. Va a haber ciertas diferencias. Al parecer, va a haber una limitante de canciones. No van a salir todas las canciones, sí las más emblemáticas, como la de Un ciclo sin fin, como la de Hakuna Matata, o como la de Una noche de amor, que esa de hecho le ganó un Oscar a Elton John en 1990. Entonces, este tipo de animación es la que nos quieren mostrar para lo que va a ser la nueva versión del Rey León. En cuestión del doblaje, aquí en Latinoamérica no tengo mucha información sobre los actores de doblaje que van a realizarla, pero sí tengo información sobre los actores que van a hacer el doblaje para inglés. En este caso, el protagónico, que sería con Simba, se lo va a llevar Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino, uno de los raperos y actores y productores musicales en boga desde su muy famosa This Is America y su serie Atlanta.
Donald Glover hará el doblaje de Simba como un león maduro. Regresaremos con la voz de James Earl Jones como la voz de Mufasa, quien originalmente hizo su voz también en la versión animada. En el caso de Nala, la voz la hará la hermosa Beyoncé. Y en el caso de Timón y Pumba, Timón va a ser interpretado por Seth Rogers. En lo personal no soy muy fan de ese actor porque no me causa mucha gracia, pero habrá quienes sí. Otro de los conflictos que se dan mucho es que comentan que la versión de Scar, en este caso aquí lo conocimos nosotros como un león de melena negra, en esta versión no va a ser adaptado así, sino que va a tener un realismo más hacia un león real. Me comenta Petrochev en el chat, ¿es el mismo que sale en la película nueva de Fahrenheit 451? No, el de Fahrenheit 451, de hecho, ese actor se llama James algo, no me acuerdo de su apellido, pero él de hecho salió como el enemigo de Black Panther. Ese actor es el enemigo principal de Black Panther. Así que, actores diferentes, personas de color diferentes. Pensaríamos que sí es como que parecido, pero no. Me dice Petrochev en el chat, ¿es el de Creed? Sí, es el actor de Creed. Muy bien Petrochev, tú sí lo viste. Es ese actor. Muy buena, por cierto, la de Creed. Me gustó más la primera que la segunda. Me dice Petrochev en el It's Beautiful. ¿Es una canción, Petrochev? La verdad no estoy segura. De Creed sí lo vi y también vi la de Fahrenheit 451, pero sobre la de It's Beautiful no te sé decir. Entonces, la adaptación del Rey León, si bien le están dando mucho apogeo por ser una de las adaptaciones al 100% CGI con cuestión de referencia de una película animada, más que esperar que la gente lo acepte al 100%, es recordarles la añoranza de lo que ellos conocieron cuando eran niños, de lo que ellos tenían en esencia, de lo que cautivó a generaciones, y que el simbolismo del mensaje, que es recordar tus orígenes, se mantenga dentro de la trama. Esperemos que a las personas sí les llegue esa sensación, que sí capten ese sentimiento que el estudio del ratón quiere compartirles y que estén conscientes que esta nueva película es para las generaciones presentes, para quienes ahorita en 2019 apenas van familiarizándose con las nuevas adaptaciones fílmicas, que si bien nosotros cuando éramos chiquillos nos llevaron al cine, ahora aún hay chiquillos a los que también siguen llevando al cine para que conozcan estas adaptaciones y que gracias a sus padres o a sus familias conocen las versiones animadas por igual. Para todos yo creo que hay de un poquito, pero siempre y cuando pues respetemos que para todos hay, no es exclusividad de nadie en nada. Otra de las películas que recientemente se estrenó un tráiler es la de Mulan. Con respecto a Mulan, creo que hay un cuchillo de doble filo, porque por un lado están representando a una leyenda que si bien pudo ser real como no pudo ser real, porque no hay datos verídicos, no hay información 100% real que digan sí, así fue o no, no fue así. Es una adaptación 50-50, le van a apostar de todos lados posibles. El tráiler se estrenó este fin de semana, mostrando apenas unos 2 minutitos 20 segundos, donde vamos a ver de principio a fin que esta forma de adaptación no es musical. Mulan del 2019-2020, las fechas están por confirmarse, no se sabe si es a finales o a principios, pero esperemos que sea más a principios del 2020. Esta adaptación, a diferencia de la primera que fue en 1998, nos va a mostrar características mucho más referentes a la leyenda real de Hua Mulan, porque la leyenda en sí, que se llama La Balada de Hua Mulan, es una leyenda en la cual retratan la historia de una joven que sacrifica su juventud para servir al ejército en representación de su padre, porque no tenía hijos varones. Entonces, Mulan lucha, pelea por el ejército, se presenta en combate y sirve así durante 10 años, cuando al finalizar la guerra, ella es recompensada por el emperador chino.
Entonces el emperador le ofrece a ella fortunas riquezas e inclusive quedarse como a vivir de concubina en el palacio, pero ella misma le dice: no, su majestad, yo preferiría que usted me regresara a mi casa familiar y yo volver a ellos para rendir el honor de la familia. Bienvenido, Overhaul, bienvenido. Estábamos platicando sobre adaptaciones fílmicas. Entonces, con Mulan vamos a ver esta referencia más hacia la leyenda que a la cuestión de lo que vimos con la película animada de los 90 nuevamente. Hay ciertas diferencias que les voy a mencionar un poquito más adelante de lo que va a ser esta película con la versión animada. Pero ¿quién hizo la versión animada? La historia en sí está compuesta de dos partes. La primera parte viene de una historia escrita por Robert de Saint-Exupéry, que este señor escribió una novela inspirado en la leyenda. Es decir, él conoció la leyenda, se inspiró, escribió una novela por su cuenta y al estudio del ratón le gustó mucho esa novela que decidió pues hacer la adaptación. Entonces, gracias a esta novela ficticia, entre comillas, se hicieron las referencias a la película animada. El director de Mulan en su momento fue Tony Bancroft y Barry Cook. Ellos trabajaron en conjunto no solamente en la dirección, sino también en la producción animada. Y mucho de lo que vemos de la adaptación de Mulan por igual dio pie al uso constante de la animación 3D en ese entonces, solo utilizada por Pixar. Que Pixar no se acapare todo, por favor. Con Mulan de 1998 y la Mulan que veremos a futuro, hay ciertas características que hubo fans que no estuvieron muy de acuerdo y hubo fans que dijeron mejor así. ¿Por qué? Porque la película de Mulan de 1998 se caracterizaba por una comedia musicalizada. La mayoría de las escenas que vemos son cada 2 escenas canción, cada 3 escenas canción, cada 4 escenas canción. Las comedias musicalizadas pues son eso, comedia, un poco de drama, canciones, bailes, coreografías, canciones y terminamos con la trama. En el caso de la nueva versión de Mulan no va a haber canciones, va a ser más directamente un drama y acción en cuestión de batallas. Lo que vamos a ver es una adaptación de una leyenda histórica, en este caso porque es una leyenda china de herencia Hunan, que el pueblo Hunan pues es un pueblo actual, digamos, una etnia china, pertenecen ellos a China, pero no son directamente chinos. Es como decir aquí en México una persona que es de una etnia indígena. Sí, viven en México, pero no se identifican como mexicanos, sino como su etnia cultural. Entonces, cuando se suscitó el estreno de Mulan durante los 90 en China, esa etnia no recibió bien la película porque mucha de la información que mostraban en la película hacía referencia a su cultura, como el hecho pues de que Mulan tuviera que resurgir a una casamentera para encontrar un marido, el tipo de vestimenta que se utilizaba e inclusive el hecho de que utilizaran una leyenda cultural, porque la leyenda de la balada de Hua Mulan no es solamente ficción, sino que sí hubo vestigios de que en parte fue real y en parte pues referencias de la gente, como algo que cuentas de boga en boga, pero que sí tiene hechos históricos. Entonces, como no hubo tan buen recibimiento en China en ese entonces, en los 90s, decidieron que a futuras referencias o a futuras adaptaciones respetarían un poquito más el cómo lo mostramos o el cómo utilizamos la información. Afortunadamente, mucho antes de que llegaran a esa conclusión, hubo otras personas, o en este caso otras producciones, que se aventuraron por hacer este tipo de adaptación. Pasó desapercibidísima una película del 2009 que era una adaptación un poco más fiel a la leyenda. Esta película fue de producción del director Jingle Ma, es un director chino. La producción y dirección de la película es completamente china.
La pueden encontrar ustedes en diferentes sitios de películas activas, o también les puedo compartir en mis redes sociales, @misscrow1432 de Twitter o @misscrow1432 de Instagram, donde pueden encontrar la película si ustedes me lo solicitan. La película de hecho se presentó en el Festival de Cannes del 2009 y fue galardonada por los efectos y el vestuario que se utilizó para mostrarla. Como les menciono, esta versión está un poquito más adaptada a la leyenda. No contiene referencias a lo que hizo el estudio del ratón, y obviamente las adaptaciones chinas son enfocadas al público chino. Entonces esta película del 2009 buscaba la complacencia del público chino. Una curiosidad de esta película, y que yo tampoco no me la esperaba en encontrarme, es que el soundtrack o la música de fondo de la película del 2009 fue realizada por un músico ruso muy famoso y popular por sus memes constantes en las redes sociales, que se llama Vitas. Él actúa y realiza la música de esta película. En mi cuenta de Twitter les voy a compartir un tráiler para que ustedes puedan ver cuál es la referencia que les comento sobre este personaje, para que se vayan dando más o menos una idea. Entonces, ¿qué es lo que quieren formalizar con la versión moderna, entre comillas, de Mulan? Salir del estereotipo de la animación. En el chat nos saluda Covix01. Hola, bienvenido Covix. Muchísimas gracias, me comenta que está interesante el tema. Gracias. Procuro llevarles de poco a poquito información ahí medio curiosona. ¡Oh, muchísimas gracias! Gracias por unirte. Me comenta Overhaul. Creo que ahora sí me dieron muchas ganas de verla. Sí, denle una oportunidad. Francamente, salir de la zona de confort con referente a películas animadas a veces nos da la oportunidad de conocer otra forma de plasmar las historias. Y con Mulan 2020, por así decirlo, Mulan 2020, vamos a ver las características en las cuales el personaje se desenvuelva como lo que es un guerrero. Porque Mulan no era meramente una muchacha de pueblo que fue a pelear porque su papá no podía. No, ella tenía una herencia familiar, ella provenía de una familia de guerreros, y ella, por el honor que le educaron desde muy niña, sintió que era su deber y parte de su propia herencia el representar a su familia en el ejército y luchar como lo que eran ellos, una familia de guerreros. Entonces, ¿podemos esperar para Mulan 2020 muchas escenas de acción? Sí lo vamos a esperar. Aquí va el cambio radical de lo que fue la versión animada y lo que fue la versión live action. Me comenta Petrochev en el chat: cuando decías lo del ruso de memes me vino a la mente el cantante de Trololó, hasta que me acordé que ya murió. Sí, ¿no es ese ruso? No, sí sé a cuál ruso te refieres, pero no es ese ruso. Este ruso lo puedes encontrar como Vitas. Se los voy a escribir en el chat para que si les llama la curiosidad. Vitas es el cantante y actor que aparece en la película del 2009 de Mulan. Overhaul me comenta: yo creía que iba a ser como la versión animada, pero estaba por un enfoque más serio. Afortunadamente sí va por un enfoque más serio. Vamos a salir de solamente hacer películas musicalizadas o de solamente hacer comedias donde los personajes tengan que parecer fáciles de entender. Yo espero, francamente, que con esta versión muestren un poco más de la capacidad que tiene el estudio del ratón para producciones masivas, como una referencia, no sé, Avengers, en la cual nos muestren que no todo tiene que depender solamente de qué tan bonito se ve el personaje. Las diferencias. Si ustedes se acuerdan, en la versión animada teníamos un personaje que era como el fantoche o el cómico de toda la película, que era Mushu. Hubo fans que no se tomaron a bien que en esta versión de Mulan 2020 no vaya a haber una versión de Mushu. No la van a adaptar. No creo que sea bueno ni que sea malo. Creo que para la época en la que se va a realizar la película no es necesario el personaje, porque no van a enfocar la película a ese tipo de contenido. Por otro lado, si ustedes recuerdan, en la trama original de Mulan,
había un enemigo en común que era la representación de lo que Mulan tenía que derrotar. En este caso era el ejército de los hunos. Bueno, en esta versión corren los rumores de que no va a haber un ejército de los hunos, que en realidad los villanos de esta adaptación va a ser una combinación entre una bruja y un hijo vengativo que van a unir fuerzas para representar aquello a lo que Mulan tiene que luchar. Es un rumor. Hasta hoy en día tenemos un solo tráiler y no podemos decir si sea cierto o no sea cierto. Es lo que yo estoy especulando. Ojalá me equivoque y esperemos que a futuro nos muestren algo un poquito más sólido. Pero mientras tanto, es lo que se dice por ahí. Y con la cuestión de las escenas de batalla, en la versión animada tuvimos 2 acciones, que fue al inicio de la pelea con los hunos y casi al finalizar película. Nuestras 2 escenas principales. En esta adaptación quieren desenvolver más el mostrarnos, por ejemplo, el entrenamiento de los soldados chinos, nos quieren mostrar más el desempeño de Mulan como guerrera, nos quieren mostrar más habilidades de técnicas como el wushu o inclusive el kung fu, ya dependiendo de quiénes vayan a realizar las coreografías de acción, pero tienen la intención de hacer una película más referente a la acción que al drama. Ojalá y sí respeten esos factores, que sí cumplan lo que prometen con los trailers y que la gente comprenda nuevamente que las adaptaciones modernas son para buscar un público que pueda apreciarlas como lo que son. No vamos a hacer menos las versiones animadas, podemos seguir compartiéndolas, podemos seguir viéndolas y es la intención de que consumamos ambas versiones y nos inclinemos por una o por otra, pero de forma amistosa, no haciendo menos ni haciendo más a otra. No sé si por el momento ustedes, chicos, tengan alguna duda con respecto a las películas que les estoy mencionando, porque ahorita se me viene una película que, más que controversia, ha generado campos divididos entre es que sí, es que no, es que para qué la cambian, es que para qué le mueven. Y en esta parte quiero ser honesta con ustedes que están aquí participando conmigo en el chat. La película nuevamente es ficción. Es una película que fue creada en su momento como una adaptación de una historia que también era ficción. Entonces, siendo conscientes de esa parte de que todo esto es ficción, seamos pues nosotros de criterio amplio y estemos presentes de eso, que no es real. Y aun cuando la persona que va a actuar en esta película sí es una persona de la vida real, ella sigue siendo una actriz y como actriz pues le pagan por un papel y la admiran por ese papel, pero no significa que ella tenga que ser denigrada por la interpretación de ese papel. Entonces, vamos a entrar en este último pedacito del show de hoy sobre una película que también va a tener adaptación de live action, que ha sonado mucho en redes sociales y que ha generado división entre amigos inclusive. La Sirenita. La Sirenita es una película de 1989, también es producción del Ratón. Esa película recientemente cumplió 30 años de aniversario, no es una película, vaya, muy joven ni muy vieja, está como en la parte intermedia. Personalmente es una de mis películas animadas del estudio del Ratón favoritas de prácticamente desde que tengo uso de razón de la infancia. Soy muy fan de esta película, muy fan del cuento. Me he leído la versión original de Hans Christian Andersen, La Sirenita, y conozco el trasfondo tanto de la historia del poeta danés como la historia que hicieron en versión animada. Esta película generó controversia por lo siguiente. Si bien las características que podemos ver en el personaje principal, que obviamente es la sirena, es una chica de tez entre blanca, medio tostadita, no podríamos decir que es morena porque no lo es,
pelirroja, ojiazul, muy sonriente, alegre y tan. Estas características generaron estándares que en su época lo que querían era provocar inocencia. Inclusive a la actriz a la que les solicitaron pedir prestada su apariencia, entre comillas, Alyssa Milano en su momento, era una actriz muy popular en los 80s porque era una pop star en Estados Unidos. A Alyssa Milano la pueden ubicar como una de las hechiceras en la serie de los 2000s Charm. Ella era Phoebe, y cuando ella estaba pues en su época de pop star, el estudio del ratón le pidió que interpretara ciertas facciones para poderlas animar en la realización de la película. Hola Vilán, bienvenido. No, todavía no me voy. Estamos aquí realizando sesión especial de 10 a 11 de la noche por un contratiempo con el clima. Llegas justo a tiempo. Entonces, cuando Alyssa Milano participa en la realización de la animación del personaje, los responsables de crear la animación de Ariel fueron, déjenme les comento sus nombres completos, Glenn King y Mark Hahn. Ellos dos fueron los encargados de la realización en animación y diseño de Ariel. Sí, me dice Vilán en el chat que casi siempre llega cuando me voy. Sí, lamentablemente es que a veces hago sesiones de 9 a 10 y pues como que no alcanza, pero hoy sí le tocó. Entonces, durante los 80s, casi 90s, estas dos personas realizaron, con base al estudio que hicieron de Alyssa Milano en su momento, este personaje. No podemos decir que al 100% la imagen que conocemos de la Sirenita es como Christian Andersen se la imaginó en 1837, porque el cuento original sí es muy viejo. Entonces, ¿qué características conocemos del personaje? Pues eso, chica de piel blanca, ojos azules, cabello rojo. Y un dato curioso aquí es que originalmente el personaje de la Sirenita ni siquiera iba a ser pelirrojo. En realidad, su primer bosquejo de la idea es que ella fuera rubia, pero el tráiler con ella con el cabello rubio no gustó mucho y también hacía cierta referencia a otra película que en la época estaba teniendo mucha popularidad, que era Splash con Tom Hanks. Como no querían que el público pensara que se estaban robando la idea de otra película en boga, decidieron cambiarle el color de cabello al personaje. Y así es como conocemos la esencia de la Sirenita en 1989. ¿Qué pasa ahora en la época moderna en la cual, si bien queremos ver adaptaciones de películas que nos causan añoranza, que nos causan el deseo de la nostalgia, no podemos encontrar todos los estándares que nosotros quisiéramos para estos personajes? El estudio del ratón decidió que quería realizar una nueva adaptación live action, saliendo un poco de la idea concebida en los años 80, que es esta. Yo no creo que sea una mala decisión. Creo que cada empresa, en la cuestión que ellos decidan realizar sus animaciones o sus proyectos, es bajo su propio rubro, bajo su propia forma de hacerlo, como ellos gusten y manden. A fin de cuentas, ellos lo van a pagar, ellos lo van a producir y ellos son los que lo van a vender. Pero la decisión que ellos tomaron no fue solamente el hacer esta nueva versión, sino que también eligieron a una actriz que salía completamente del estándar que nosotros conocíamos en este entonces. Esta chica que ven en pantalla es la actriz seleccionada para interpretar en la adaptación live action de La Sirenita a Ariel. Seamos respetuosos y pensemos lógicamente. La chica, que se llama Hailey Bass, ella sabe cantar, sabe actuar, sabe interpretar a una forma en la que el estudio del ratón considera adecuada, porque recuerden ustedes, están produciendo películas para un público infantil.
El Estudio del Ratón no solamente produce películas, tiene un canal de televisión muy bien pagado donde constantemente están produciendo series para público joven. Y por joven me refiero a veces de niños muy chiquitos hasta adolescentes, incluso adultos que siguen viéndolo. Entonces, su enfoque es crear un personaje para adaptarlo a las generaciones presentes. Me comenta Covidex, exacto, ellos son los dueños y no sería la primera vez. En efecto, La Sirenita no es la primera ni la última película que vamos a ver con referente a sirenas. De hecho, hay una versión que, como pasó con El Rey León, también causó controversia en cuestión de que se sentía que era una referencia muy clara a otra versión que ya existía. En este caso, durante los años 60, nuevamente, Japón siempre ha sido un país muy avanzado para su época y viven constantemente en el futuro. Ya tenían una adaptación en animación de La Sirenita, mucho más apegada a la historia original de Hans Christian Andersen. Esta adaptación, que se llamaba Andersen Dowa Ningyo Hime o La Princesa Sirena, es mucho más acercada al cuento original. En esta versión, la princesa sí termina como terminó el cuento, sin muchos spoilers, obviamente, para que ustedes les llame un poquito la curiosidad y lo busquen, salgan de la zona de confort. La versión de Andersen Dowa, que fue durante los años 60, mostraba una referencia clara a la historia sin salir del estereotipo que los japoneses conocían en ese entonces sobre los occidentales. Personas de piel clara, ojos azules o verdes, de cabellos rubios o inclusive castaños claros, pero seguía siendo dentro de la fantasía de una historia ficticia. No es que ellos hubiesen decidido que así es como se tenía que ver, sino que fue el concepto que en este caso el estudio Toei Animation, a Toei Animation ustedes lo conocen gracias a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ustedes elijan. Ellos fueron los que realizaron esta adaptación y en 1975 se dieron a la tarea de hacer esta película internacional, es decir, que saliera de los cines japoneses y se conociera alrededor del mundo. Aquí en Latinoamérica yo llegué a ver esta película a través de un canal de televisión abierta que era Canal 11. Cuando yo la vi al español, pero no español hispano, sino castellano. Y me pareció muy entretenida y me gustó mucho y pues fuera de eso no pensé que fuese una copia en lo más mínimo de la versión del Estudio del Ratón. Yo lo vi como lo que era, otra adaptación más. Inclusive llegué así como a ponerme a la tarea de querer ver otras versiones diferentes a la que yo ya conocía, que gracias a eso me di cuenta de que no solamente era una cuestión de quién anima mejor qué cosa. Hay un cuento ruso, también misma adaptación de La Sirenita. Déjenme ver si les puedo encontrar una imagen de ese cuento porque esa sí es un poquito pues más viejita, es casi como de 1960, 1950 para abajo. Déjenme ver si se las encuentro. Un momentito, por favor. De ese tipo de animación, los rusos se dieron a la tarea nuevamente de buscar una forma de adaptar el cuento original de Andersen. No es que dijeran, no, nosotros le vamos a echar de nuestra creatividad y vamos a hacerlo como nosotros queramos, ¿no? No, ellos también se inspiraron en el cuento original y por igual crearon una animación de tragedia, en la cual ellos mostraban la historia original donde pues la princesa en dolor y desgracia tiene que elegir si entre sobrevive ella o sobrevive su príncipe, aunque su príncipe se tenga que casar con otra persona. Y pues bueno, esa versión fue la que muy pocas personas conocieron y yo llegué a conocer nuevamente pues por Canal 11 en su traducción al castellano y después por el internet que me dio la tarea de localizarlo. Ya les voy a mostrar ahorita unas referencias de la que les comento.
Esta es la versión rusa de La Sirenita, es una adaptación un poquito más viejita que la que conocimos en los 80s y de la que Toei Animation mostró en los 70s. Es de hecho de 1968 y como pueden ver ustedes, pues la animación difiere en el concepto de alguien que tenga que verse en ciertos estándares. Si bien cada persona que hace un diseño de un personaje inspirándose en, le va a poner de su propia creatividad. Me comenta Petrochev en el chat que a él sí le suena haberla visto. Es que probablemente sí la hayan conocido tal vez en alguna ocasión de la infancia, que hayan visto en la televisión, así como cambiándole de canal y se hubieran topado con esta versión. Porque afortunadamente Canal 11, que es un canal de televisión mexicana, tenían programación enfocada a esto, a animaciones internacionales donde nos mostraban diferentes tipos de series, películas, historias, cuentos. Había unos horarios especiales para este tipo de animaciones. Entonces, no es novedad de que digamos que solamente a Disney le pertenece la versión de La Sirenita. No, la verdad es que no. Y con esta adaptación que ellos quieren realizar es salir de ese estándar, de que si bien una generación en los 80s, 90s conoció al personaje con ciertas características, ese público creció con esa idea. Pero, seamos honestos, el público de ahora tiene que dejar a las nuevas generaciones crecer con sus propias versiones, enamorarse de sus propios personajes, de asimilar que así como lo ven en pantalla, también puede ser en la vida real, en cuestión de que si esa persona puede, yo también puedo. ¿Qué hubiera pasado en el dado caso que si nosotros en los 80s, 90s hubiésemos conocido una versión animada, tal vez no de una sirenita, ¿qué tal un unicornio color púrpura? Y creciéramos pensando que todos los unicornios en el mundo tienen que ser púrpuras. Tendríamos un concepto preconcebido donde no podríamos aceptar que algo diferente sea bueno o que algo que difiere en nuestra forma de pensar sea aceptable. Entonces, con la versión que ellos quieren realizar de La Sirenita es eso mismo, que nosotros podamos aceptar que hay otras maneras de adaptar historias que la gente puede identificarse o puede sentirse relacionada con ellos. Y en el caso de la actriz Hailey Baines, bueno, yo personalmente no la he visto actuar. Ya escuché algunas de sus canciones, creo que sí tiene talento, la verdad canta muy muy bonito. Inclusive la misma Beyoncé hizo pues una referencia a su trabajo en la manera en la que ella canta y dice que espera que a futuro se convierta en una gran cantante. Creo que las características de ella como actriz y como cantante son lo que le ganaron su papel para esta adaptación. No el hecho solamente de que sea una persona de color, porque si vamos a ver solamente el tono de su color, de piel, de pelo, de ojos, de labios, de lo que sea, si solo vamos a ver su apariencia, señores, tenemos un problema. Quitemos los espejos de nuestras casas y no nos veamos, porque definitivamente no vamos a calificar nunca en el estándar de lo que el estudio del ratón quiere crear. Yo siento que con esta nueva adaptación eso es lo que busca realizar el estudio, enfocarse a un público que espera verse a sí mismos en pantalla y sentir que hay de forma empática una relación, que podemos decir yo también puedo hacerlo. Por el momento no hay tráiler, por el momento no han confirmado todo el elenco, hay muchos rumores de si esta persona va a entrar, si esta otra no va a entrar, hay quienes apoyan la idea, hay quienes simplemente pues no están de acuerdo y está bien. Cada quien puede opinar lo que guste y mande siempre y cuando no le falta el respeto a nadie más, porque después de todo convivimos en sociedad. Y creo que esa es la parte esencial de este punto, que si uno piensa diferente no representa que tenga que tener 100% la razón, pero debemos respetarlo siempre y cuando no nos dañe a nosotros mismos. Me comenta Kovics en el chat, hay que darle el beneficio de la duda. En efecto, hasta no tener un tráiler, hasta no tener casi la película exhibida en las salas de cine,
No podemos decir si va a ser buena o va a ser mala. Ya depende mucho del público cómo la acepte y de la misma compañía cómo la venda. Si alguno de ustedes no está de acuerdo en esta nueva adaptación, pues simplemente no vaya al cine, no pasa nada. Dejemos a los otros disfrutar. Chicos, quisiera quedarme más rato con ustedes, pero lamentablemente se hace más tarde y tenemos que cenar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta sesión especial de cambio de horario por cuestiones del clima. La próxima sesión, que será el viernes en esta semana, regreso a mi horario normal de 9 a 10 de la noche para que se estén al pendiente. Les comparto nuevamente mis redes sociales en Instagram y en Twitter, son MissCrow1432, por si me gustan regalar ahí un follow o si quieren ver algunas de las imágenes, memes, videos o la información constante que estoy compartiendo sobre el mundo de cultura pop y mundo anime. Por igual, si les gustó esta sesión que realizamos hoy así improvisadamente, hagan el favor de regalarme un follow, de compartírselo a sus conocidos o inclusive de, si ustedes tienen redes sociales, ponerlos en sus muros para que lleguemos a más gente y se unan a platicar aquí con nosotros cada sesión. Que tengan muy buena noche, chicos, muy buen inicio de semana. Gracias a todos los que participaron en el chat y espero verlos aquí el próximo viernes. ¡Matane!